Nadie recordaba el día en que ella empezó a callar. Pero todos recordaron el instante en que su silencio habló. Lucía creció entre miradas frías y puertas cerradas. Nunca pidió explicaciones. Jamás reclamó cariño. Solo observaba, en silencio. Hasta que un día, una sola frase rompió años enteros de mentira. Y la niña rechazada fue dejada en la central camionera de Puebla, con una mochila vieja y los ojos llenos de lo que no se atrevía a decir. Pero lo que nadie sabía es que se llevó consigo un secreto que ni sus propios padres se habían atrevido a enfrentar. Y cuando regresó, no volvió buscando venganza. Volvió para decir una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Ella siempre estaba ahí, sentadita en el rincón de la sala, con los pies colgando en el aire y las manos apretadas sobre las piernas. Lucía. Tenía nombre de luz, pero parecía hecha de sombra. No hablaba mucho. A veces, ni siquiera respondía. Pero sus ojos decían todo. En aquella casa de paredes con marcos dorados y ambiente más frío que un amanecer en Toluca, Lucía era el sonido que faltaba. Una niña que no reía, que no preguntaba, que no pedía. Parecía saber lo que nadie quería admitir. Y por eso, todos la miraban con cierta incomodidad, como si su presencia recordara algo que todos querían enterrar. El papá, siempre con prisa, evitaba su mirada como quien esquiva un espejo. La mamá, elegante y distante como una figura de cerámica, le peinaba el cabello con precisión, pero sin ternura, como quien cumple un deber. No por cariño, sino por costumbre. Lucía lo notaba, pero no lloraba, no preguntaba, solo callaba. Y fue en ese silencio donde todo comenzó. Porque a veces, el silencio de una niña puede gritar más fuerte que 1000 palabras. Puede revelar verdades ocultas. Puede romper pactos invisibles. Lucía era ese tipo de ausencia ruidosa. En la escuela, las maestras decían que era rara, que no se juntaba con nadie, que pensaba demasiado para su edad. Pero ninguna de ellas entendía que Lucía solo escuchaba. Escuchaba los murmullos, las pausas, las frases incompletas, mientras todos vivían a prisa, tropezando con sus propias mentiras. Lucía solo observaba y esperaba. Esperaba el momento en que todo lo ignorado saliera a la luz, como una ola que nadie puede detener. Porque la verdad tiene el molesto hábito de crecer en silencio. Y Lucía estaba hecha precisamente de eso. De silencio. De memoria. Y de un secreto que nadie se atrevía a nombrar. Pero un día, ella hablaría. Y nada volvería a ser igual. Era una tarde bochornosa de domingo. De esas en que el tiempo se estanca. Y todo suena más fuerte de lo normal. Los cubiertos chocando. Las risas fingidas. El ventilador girando con desgano. La sala de la casa de los papás de Lucía estaba llena. Tíos, primos, abuelos. Una reunión familiar, donde todos fingían armonía, como si actuaran en una obra de teatro. Pero Lucía veía los ensayos. Veía los gestos que oscilaban entre el deber y la incomodidad.
Sentada en un rincón, como siempre, observaba los cruces de mirada entre su papá y la cuñada, las frases que se quedaban a la mitad, las carcajadas que no llegaban a los ojos. No entendía todo, pero sentía. Y cuando llegó el postre, pastel de manzana con crema batida, fue justo ahí, en medio de la mesa, entre rebanadas dulces y té de hierbabuena, que el destino decidió intervenir. Una de las tías comentó, orgullosa, sobre la sinceridad de los niños. Dijo que los pequeños siempre dicen la verdad, aunque no deberían. Todos rieron, menos Lucía. Papi tiene una amiga que le manda mensajes en la noche, dijo ella, con toda naturalidad. La frase cayó como piedra en un estanque. Silencio. El papá se puso pálido. La cuchara se le resbaló de las manos a la mamá. Y desde el fondo de la sala se oyó un «¿Qué dijiste, Lucía?». Ella repitió, tranquila, sin intención de causar daño, sin enojo, solo como quien narra algo que vio, algo que guardó, algo que nunca le pidieron callar. Vi su nombre en su celular. Muchas veces, cuando mamá dormía, el mundo se detuvo por unos segundos. Las miradas fueron primero al papá, luego a la mamá, y después, extrañamente, a Lucía. Como si ella fuera el problema. Como si, al decir la verdad, hubiera roto algo sagrado. La mamá se levantó. Dijo que la niña no sabía lo que decía. Intentó reír, pero sus ojos estaban secos y duros, como vidrio estrellado. El papá no dijo nada. Solo miró a Lucía, con una expresión que ella jamás olvidaría. No era miedo, era rabia. Y esa noche, cuando los parientes se fueron, hubo gritos, puertas que se azotaban, llanto contenido tras las paredes del cuarto. Lucía no lloró, tampoco se defendió. Solo se quedó sentada, con las manos en el regazo, y la mirada perdida en la nada. Horas después, la mamá entró al cuarto, con los ojos rojos, y la cara hecha piedra. Vas a empacar tus cosas. Ahora. Lucía intentó entender, pero no preguntó. No tenía a quién. Empacó en silencio. 3 vestidos, un par de zapatos, un cepillo para el cabello, y su osito viejo de peluche, el que ya solo tenía un ojo. A la mañana siguiente, el coche arrancó. Lucía iba atrás, la mamá al volante. No dijeron palabra alguna. No hubo despedida del papá, ni explicaciones, ni abrazos. Al llegar a la central camionera, la mamá bajó del carro, puso la maleta en el suelo y dijo: «Tu tía Mercedes va a venir por ti». Lucía quiso decir algo, pero la garganta se le cerró. La mamá se dio la vuelta, subió al coche y se fue, sin mirar atrás, sin titubear. Lucía se quedó ahí, sola, con 9 años, y un mundo demasiado grande para su cuerpo tan pequeño. A su alrededor, gente con prisa, maletas rodando, voces mezcladas. Pero dentro de ella, todo era silencio. Un silencio distinto.
No el de quien no tiene nada que decir, sino el de quien fue obligado a callar. El de quien fue exiliado por decir la verdad. Y ahí, entre bancas de metal y anuncios de salida, algo se rompió en Lucía. No era tristeza. No era enojo. Era otra cosa. Algo más hondo. Algo que solo los niños muy sensibles pueden sentir. El peso de no ser deseada. De ser la carga. El error. Pero lo que nadie sabía es que el silencio de Lucía no era un final. Era el principio de algo. Algo que nadie estaba preparado para escuchar. La central de autobuses olía a aceite quemado y pan añejo. Pero, esa tarde, una brisa tibia acariciaba el rostro de Lucía. Ella seguía quieta, con la maletita a sus pies, y los ojos fijos en la puerta por donde su madre había desaparecido minutos antes. Hasta que una voz suave rompió el murmullo. ¿Lucía? Se volteó despacio. Era una señora de cabello completamente blanco, recogido con cuidado. Llevaba un rebozo azul ya muy gastado, y unos lentes redondos detrás de los cuales brillaban ojos pequeños pero atentos. Soy Mercedes, tu tía abuela. Lucía no respondió. Solo asintió levemente con la cabeza. Mercedes no insistió. Tomó la maleta con una mano y la manita de Lucía con la otra. Y fue entonces que Lucía sintió algo nuevo. La mano no apretaba demasiado, ni era floja. Era firme, presente, humana. La casa de Mercedes era humilde, pero rebosaba vida. Había plantas colgantes en cada rincón, fotografías en blanco y negro decorando las paredes, libros apilados en las esquinas, y un aroma constante a canela y clavo. Lucía fue acomodada en un cuartito aireado, con una colcha de ganchillo de colores, y una lámpara con flores pintadas a mano. Esa primera noche, Mercedes dejó un vaso de leche tibia en la mesita, y le dijo con voz bajita: «No tienes que decir nada, mi niña. Tu silencio también habla». Lucía no entendió todo, pero supo que era cierto. Los días pasaron con ternura. Mercedes tenía su propio ritmo. Se levantaba temprano, cuidaba su jardín, leía periódicos viejos en voz alta, cantaba boleros mientras cocinaba, platicaba sola, y se reía sin motivo. Lucía observaba, y poco a poco empezó a respirar distinto. No tenía que explicarse, ni agradar, ni esconderse. Era como si esa casa le dijera, una y otra vez: puedes ser como eres. Y fue en ese ambiente que los dones de Lucía comenzaron a revelarse. Primero fueron pequeñas señales. Recordaba con exactitud dónde estaba cada cosa. Sabía los nombres de los pájaros con solo oírlos una vez. Y, de forma extraña, anticipaba lo que Mercedes iba a decir, antes de que ella abriera la boca. «¿Me leíste la mente, niña?», bromeaba la anciana. Lucía solo sonreía tímido. No respondía. Una mañana, Mercedes la llevó al centro cultural del barrio. Una casita remodelada donde los vecinos organizaban talleres y convivencias. Lucía no quería ir. Ya estaba acostumbrada a pasar desapercibida. Pero Mercedes insistió. «Hay gente buena allá. Te va a hacer bien».
Y fue ahí, entre señoras que bordaban y hombres que contaban anécdotas, que Lucía escuchó algo que le estremeció el alma. Un señor llamado Don Martín leía fragmentos de diarios viejos, de personas que ya no estaban. Él los llamaba Memorias de los que se fueron. Lucía escuchó en silencio. Pero al terminar la lectura, se acercó y le dijo: yo también guardo cosas así. Cosas que nadie quiere recordar. Don Martín la miró sorprendido. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien le dijo: ¿me las quieres contar? Lucía no contó nada ese día, ni el siguiente. Pero volvió. Y al hacerlo, descubrió algo profundo. Las memorias tienen vida. Y hasta las que se intentan enterrar siguen latiendo en algún rincón. A veces, cuando Mercedes salía a visitar vecinas, Lucía se quedaba sola en la casa. Y fue en uno de esos días que subió al altillo y abrió un viejo baúl de fotos. Había ahí imágenes en sepia, cartas, notas, retratos de gente sonriendo en blanco y negro. Y entre las páginas de un álbum polvoso, Lucía encontró un pequeño espejo de bolsillo, con una inscripción grabada: la verdad no le teme al tiempo. Leyó despacio. Sintió algo moverse en el pecho, como si esas palabras fueran para ella. Y por primera vez, desde aquel día del juicio en casa de sus padres, lloró. Pero no fue un llanto de dolor. Era otra cosa. Como si, al fin, tuviera permiso de sentir. Cuando Mercedes regresó, la encontró dormida en el sillón, con el espejo entre las manos y el rostro en paz. Se sentó a su lado y se quedó ahí, sin decir nada, solo respirando con ella. Porque hay dolores que no se curan con consejos, sino con presencia. El tiempo pasó, y sin notarlo, Lucía empezó a cambiar. Aprendió a hacer pan, a dibujar con lápices de colores, a reír bajito con los chistes malos de Mercedes. Y lo más importante, aprendió que había vida después del abandono. Seguía siendo callada. Seguía observando con profundidad. Pero ahora había algo más. Una chispa. Una fuerza que crecía sin prisa, como una flor naciendo entre piedras. Lucía no lo sabía. Pero ese exilio no era un castigo. Era un regreso. No a lo que fue, sino a lo que podía llegar a ser. Y mientras allá afuera, el mundo seguía ignorando todo lo que ella llevaba por dentro. Ahí, en esa casita llena de recuerdos y aromas antiguos, Lucía empezaba a florecer. Fue un lunes gris, de esos que traen en el aire un silencio más espeso de lo normal, cuando la muerte tocó la puerta del vecindario. Doña Ángela, la señora de la casa amarilla en la esquina, se había ido mientras dormía. Sin dolor, dijeron. Sin aviso. Mercedes, con su dulzura habitual, fue de las primeras en ofrecer ayuda. Preparó té para los familiares. Llevó flores frescas de su jardín y hasta acomodó algunas ropas negras para donar. Lucía lo observaba todo desde la distancia. No conocía bien a Doña Ángela, pero siempre la veía regando sus plantas, tarareando boleros por la ventana,
con esa voz bajita y un andar lento. Había en ella una dulzura discreta. Y algo más. Una mirada que, de vez en cuando, se posaba en Lucía como si pudiera ver más allá. 3 días después, Mercedes volvió del velorio con una caja en las manos. Me la dieron los sobrinos de Ángela. Dicen que ella quería que viniera a parar aquí. Era una caja de madera oscura, gastada por los años. Dentro había libros, pañuelos bordados, 2 portarretratos y un sobrecafé sellado con cera. Mercedes colocó todo sobre la mesa, pero pronto se distrajo con una llamada del grupo cultural. Se fue a contestar al cuarto. Lucía, curiosa, se acercó. Había algo en ese sobre que la llamaba. No tenía su nombre, pero lo sentía. Era para ella. Sus manos dudaron, pero lo abrieron. Dentro había una carta escrita con caligrafía firme. Si estás leyendo esto, es porque el tiempo quiso hablar. Durante años guardé lo que vi, lo que escuché, lo que nadie quiso admitir. No tengo pruebas, pero tengo memoria. Lucía siguió leyendo. Y a medida que avanzaba, el mundo alrededor parecía borrarse. La carta contaba fragmentos. Observaciones que doña Ángela había hecho a lo largo de los años. Hablaba de un hombre, el padre de Lucía, y de una mujer que visitaba su casa cuando la esposa no estaba. Mencionaba encuentros nocturnos, conversaciones apagadas detrás del portón, gritos en la madrugada que terminaban en un silencio apretado. Pero lo que congeló a Lucía fue el párrafo final. No sé si tu madre lo supo todo, pero él sí. Él sabía que tú no eras suya. El papel temblaba entre sus dedos. Leyó. Y volvió a leer. La mente intentaba entender, pero el corazón ya sabía. Había algo mal. Desde siempre. No era solo frialdad. No era solo rechazo. Era miedo. Era vergüenza. Ella no era hija de ese hombre. Y él lo sabía. Y quizá por eso, por no saber enfrentar la verdad, la convirtió en enemiga, en reflejo de un error, en una carga que había que alejar. Lucía cerró la carta. Guardó el sobre en el bolsillo de su vestido. Y esa noche, tardó en dormir. El techo giraba. La respiración se hacía lenta. Pero los pensamientos eran agudos, filosos. Al día siguiente, volvió a la caja. Revisó cada objeto con cuidado. Y encontró, entre las páginas de uno de los libros de doña Ángela, un recorte viejo de periódico. Era una nota pequeña, casi olvidada. Un accidente de coche, ocurrido hace 12 años. Una mujer embarazada, hospitalizada durante semanas. No había nombres, pero la fecha coincidía con el año en que Lucía había nacido. Otro eco. Otra pieza suelta. Lucía respiró hondo. Sabía que aún no tenía todo el rompecabezas, pero algo en su interior se había activado. No era venganza, ni odio. Era certeza. La certeza de que la verdad, aunque duela, tiene que existir. Porque, en el fondo, ella ya lo entendía. El silencio puede proteger, pero también puede encerrar. Era hora de romper el suyo, pero sin prisa.
con delicadeza. Porque hay verdades que no deben gritarse, sino caer, como la lluvia fina, lenta, pero inevitable. Mercedes empezó a toser de manera insistente. Al principio eran ruidos sueltos en medio de la noche. Después vinieron los mareos, el cansancio y una palidez que no se quitaba con descanso. Lucía lo notó antes que cualquier doctor. Ella conocía los silencios. Y el cuerpo de Mercedes comenzaba a callar de otra forma. Más profunda. Más urgente. Solo es un resfriado, mi niña, decía la tía, intentando esconder la fatiga detrás de sonrisas suaves. Pero los ojos ya pedían descanso. Vino la consulta. Después, los estudios. Y entonces, la noticia. Mercedes estaba enferma. Mucho más de lo que aparentaba. Lucía se sentó junto a su cama. Le tomó la mano con firmeza. Y dijo en voz baja: «No te vayas todavía». Mercedes acarició su cabello. «Me quedaré hasta que sepas todo lo que necesitas saber». Pero en el fondo, ambas sabían. El tiempo ya estaba contando en reversa. Fue entonces que Lucía tomó una decisión. Volver a su ciudad natal. No por nostalgia, sino por necesidad. Necesitaba entregar la carta. Mostrar lo que sabía. Mirar a los ojos a quienes la habían silenciado. Y más que nada, avisar que Mercedes, la mujer que nunca la abandonó, se estaba yendo. El viaje fue en silencio, como casi todo en la vida de Lucía. En su mochila llevaba la carta de doña Ángela, el recorte de periódico y un cuaderno donde había escrito todo lo que recordaba. Fechas, frases, gestos, miradas. Era su forma de que el pasado no se le escapara. Al llegar, todo parecía estar en el mismo lugar. Las calles iguales. Pero ella ya no. Entró a la panadería de la esquina, la misma a la que iba con su mamá de niña, y pidió un pedazo de pay. La dependienta sonrió, sirvió el plato, y al mirarla más de cerca, preguntó: ¿Eres de por aquí? Tu cara se me hace conocida. Lucía sonrió apenas. De aquí, pero de otro tiempo. Frente a la antigua casa, dudó. El portón seguía rechinando igual. Las plantas crecieron sin control. Y la pintura se había agrietado con los años. Tocó 2 veces. Fue su madre quien abrió. Tenía el cabello entrecano. Y la mirada, cansada. Tardó unos segundos en reconocerla. Lucía. La voz salió como un susurro. Casi como un sobresalto. Lucía solo asintió. Su madre llevó la mano a la boca. Y por un instante, el tiempo pareció congelarse otra vez. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar. No por mí. Por Mercedes. La madre abrió paso en la puerta. No por gusto, sino por impacto. Lucía entró. El olor de la casa era el mismo. Pero todo se sentía más chico. Más hueco. El padre salió de la sala. Se detuvo al verla. El rostro se le endureció. ¿Qué quieres ahora? No vine a buscar nada. Vine a traer algo. Lucía sacó la carta de la mochila.
Se la puso en las manos. Y dijo: ella vio. Ella sabía. Y yo también. El padre miró el sobre. Reconoció la letra. Y sin decir palabra, entró a su estudio y cerró la puerta. Lucía entonces se volvió hacia su madre. Mercedes está enferma. Muy. Pensé que debías saberlo. La madre se sentó. Se cubrió el rostro con ambas manos. Respiró hondo. No sabía, no supe cómo buscarte. Lucía respondió, sin dureza. Yo sí supe cómo seguir. Se quedaron en silencio unos minutos. No hubo gritos, ni lágrimas teatrales. El dolor ahí era denso, silencioso, antiguo. Antes de irse, Lucía dejó una hoja doblada sobre la mesa. Era una foto vieja. Ella, de 5 años, en el regazo de Mercedes. Había escrito detrás: algunas raíces no se eligen, otras nos salvan. Al salir de la casa, no sintió rabia, ni alivio. Sintió espacio, como si algo estuviera esperando llenarse. Pero todavía no. La reconexión había comenzado. Pero el mundo aún no sabía lo que Lucía realmente llevaba dentro. Lo más importante, todavía estaba por llegar. El padre tardó 2 días en responder. 2 días en los que Lucía esperó sin apuro, hospedada en una pensión modesta cerca de la plaza central. No tenía miedo, ni prisa, porque sabía: cuando se abre la puerta de la verdad, ya no se puede cerrar. Al tercer día, al amanecer, el teléfono del cuarto sonó. Era su madre. Tu papá quiere verte. Esta noche. En casa. Lucía respiró hondo. Agradeció. Y cerró de nuevo el cuaderno, donde venía anotando todo. Nombres, fechas, sospechas. Y recuerdos que dolían como vidrios rotos bajo los pies. Esa noche, el cielo estaba despejado, pero el aire pesaba. La ciudad parecía más callada de lo normal. O quizá era Lucía, la que escuchaba todo con más claridad. Al llegar, la puerta ya estaba entreabierta, la luz de la sala encendida, y sobre la mesa, la carta de doña Ángela, ya leída, doblada, comprendida. El padre estaba de pie, junto a la ventana. Ojos rojos. Palabras atoradas. Lucía entró sin hacer ruido. Se plantó frente a él. Esperó. Y entonces, él habló. Siempre supe que no eras mía. La frase cayó como un rayo. Pero Lucía no tembló. Solo asintió con un gesto leve. Tu madre tuvo un accidente antes de que nacieras. Estaba embarazada. Pero nunca dijo quién era el padre. Le costaba hablar, como si cada palabra le arañara la garganta. Cuando llegaste, quise aceptarlo, criarte como mía. Pero cada vez que te miraba, se detuvo. Cerró los ojos. El peso le venció los hombros. No pude. Era más fuerte que yo. No fue tu culpa. Pero yo no fui lo suficientemente hombre. Lucía escuchaba, atenta, pero con el corazón en calma, como si todo eso ya lo supiera.
Desde siempre. Por eso, te alejé. No sabía cómo mirarte sin ver mi propio fracaso. Él lloraba. No como padre, ni como jefe de familia, sino como alguien que había huido de sí mismo toda la vida. Lucía sacó entonces un pequeño diario, forrado con tela floreada. Este cuaderno lo escribí cuando tenía 7 años. Él lo miró, desconcertado. Desde entonces, ya sabía que no era como los demás. No por lo que tenía, sino por lo que me faltaba. Abrió una página. Mostró un dibujo hecho con lápices de colores. Una niña sentada sola en una banca, rodeada de adultos que platicaban entre ellos, ignorándola. Ahí entendí que no hablar también es una forma de decirlo todo. Pasó la hoja y mostró una carta nunca enviada. Papá, no sé por qué no me quieres, pero yo no te odio. Solo quería saber si alguna vez me miraste con amor, aunque fuera solo una vez. El padre leyó, callado. Después se cubrió el rostro con las manos. Lucía se acercó y por primera vez lo tocó. Su mano pequeña sobre su hombro. Un gesto simple, profundo, desconcertante. No vine a reclamar nada. Vine a soltar lo que tú no pudiste liberar. Él la miró, con el rostro marcado por lágrimas secas. ¿Y tú? ¿Cómo pudiste vivir con todo esto? Lucía respondió sin titubear. Porque alguien me amó. Mercedes me amó como si yo fuera suya. Silencio. El padre asintió. Como quien, al fin, comprende algo que estuvo frente a sus ojos por años. ¿Y ahora? ¿Qué quieres de nosotros? Lucía respiró profundo. Miró alrededor. Y luego fijó su mirada en la de él. Nada. Solo que recuerden. Porque el olvido también mata. Más tarde, al salir, su madre la esperaba en el pasillo. Estaba encogida. Más vieja. Más frágil. Yo tampoco supe cómo protegerte. Perdóname, Lucía. Ella no respondió. Pero sus ojos estaban suaves, sin rencor. Y al darse la vuelta para irse, dijo solo: tal vez no supiste, pero aún estás a tiempo de aprender. En la calle, el viento soplaba leve. Los árboles danzaban en silencio. Y Lucía caminaba con paso firme. Llevaba menos peso. No porque los secretos se hubieran ido, sino porque ahora estaban a la vista. A veces, la verdad no destruye, libera. Esa noche fue distinta a todas las anteriores. No hubo gritos, ni culpas lanzadas como piedras. El dolor seguía ahí, pero vestido de silencio. En la casa donde Lucía había crecido ignorada, reinaba ahora una incomodidad callada. Como si cada mueble recordara lo que se había callado durante años. La madre estaba en la cocina, quieta frente a una taza de té frío. El padre, en el estudio, con el cuaderno todavía entre las manos. Lucía no se quedó a dormir ahí. Prefirió regresar a la pensión. Pero dejó la puerta entreabierta. Como quien no entra. Pero tampoco se despide. A la mañana siguiente, el cielo amaneció, con tonos suaves de azul y dorado. Lucía salió a caminar.
antes de que la ciudad despertara del todo. En la plaza central, encontró a su padre sentado en una banca, solo, con la mirada perdida. Se sentó a su lado, en silencio, sin pedir permiso. Él respiró hondo, la miró y murmuró: «He releído tu cuaderno 10 veces. Cada palabra me golpea como si fuera la primera». Pausa. «No entiendo cómo pudiste guardar tanto, sin regresarnos el daño». Lucía bajó la mirada. Porque el daño ya me había enseñado a quedarme callada. Él bajó la cabeza, los hombros vencidos, la culpa colgando como piedras en los bolsillos. «Te fallé, como hombre, como padre, como ser humano». Lucía no respondió. El dolor de él no le daba placer. No había venganza en sus ojos. Solo una tristeza profunda y tranquila. «Te traté como un error que debía corregirse. Pero eras lo único verdadero que tuve cerca». Ella lo miró, con calma. «Entonces, ¿por qué me alejaron?». La voz le salió baja, pero cargada de siglos. Él tardó en responder. «Porque eras la verdad caminando. Y cuando uno ha vivido entre mentiras, la verdad da miedo». Se quedaron ahí, sin más palabras. El sol subía despacio, entibiando la banca de piedra. Y en esa pausa, algo se disolvió. No era perdón. Todavía no. Pero era el comienzo de una rendición. Más tarde, al regresar a la casa, Lucía cruzó con su madre en la terraza. Ella sostenía una caja de fotografías. Había estado revisándolas desde la noche anterior. «Quería mostrarte algo», dijo con voz temblorosa. Lucía dudó, pero se acercó. La madre sacó una foto del montón. «Aquí estás tú, con 2 años. Estás riendo». Lucía tomó la imagen. La miró por unos segundos. Y respondió, con ternura. No la recordaba. Tal vez porque nadie me la mostró. La madre lloró. Sin esconderse. Sin disimular. Y por primera vez, Lucía no vio en ella a una mujer fría, sino a una mujer asustada. Arrepentida. Humana. «¿Puedes perdonarme?», susurró. Lucía no dijo sí, ni no. Solo tocó su mano. Y se quedó ahí, sosteniendo. Porque a veces, el perdón no viene con palabras. Viene con presencia. Con el gesto de no dar la espalda. Al despedirse, antes de cruzar la puerta, Lucía miró a los dos. El padre, cabizbajo. La madre, con la foto entre las manos. Y dijo, con voz serena: «Mi silencio nunca fue venganza. Fue espera». Ese día, cuando la puerta se cerró tras ella, un ciclo terminó. Pero no con gritos, ni con castigos. Terminó con vergüenza, con arrepentimiento, con el eco de todo lo que nunca se dijo. Y sobre todo, con un silencio nuevo, diferente. Un silencio que, ahora, ya no dolía. Lucía regresó al pueblo de Mercedes al atardecer. El cielo estaba teñido de naranja, como si el sol también estuviera despidiéndose. La casa olía a jazmín y té tibio. Pero el silencio
El silencio era distinto ahora. Más frágil. Más urgente. Mercedes estaba en su cuarto, rodeada de cojines y cobijas ligeras. Sus ojos se habían hecho más pequeños, pero seguían vivos. Lucía entró sin hacer ruido. Se sentó junto a la cama. Tomó su mano con delicadeza. Volví. Mercedes sonrió. Lo sabía. Siempre supe que ibas a volver. Se quedaron ahí, por minutos que parecían eternos. Ninguna de las dos tenía prisa. Cuando el alma encuentra refugio, el tiempo se detiene. Lucía le contó todo. Cada paso. Cada palabra dicha. Cada silencio roto. Mercedes escuchaba con los ojos cerrados. Como quien graba una historia en el corazón. Como quien la convierte en eternidad. Cuando Lucía terminó, Mercedes apretó su mano. Tú hiciste lo que yo no pude. Dijiste lo que nadie se atrevió. Y seguiste, sin volverte piedra. Lucía se inclinó. Besó la frente de su tía. Y susurró. Gracias por haberme amado sin miedo. Esa noche, Mercedes durmió tranquila. Lucía se quedó a su lado, sosteniéndole la mano, hasta que su respiración se volvió tan suave que ya no se podía escuchar. Y cuando llegó la mañana, ella ya se había ido. 2 días después, Lucía volvió una última vez a su ciudad natal. No para visitar a nadie, sino para dejar algo atrás. Caminó hasta la antigua casa. Estaba vacía. Las ventanas cerradas. Ningún sonido desde adentro. Dejó un sobre en el marco de la puerta. Dentro había 5 fotografías. 5 recuerdos de una infancia casi olvidada. Lucía jugando en el jardín. Lucía dormida con su oso de peluche. Lucía mirando por la ventana. Lucía sonriendo, con los dientes torcidos y los ojos llenos de brillo. Y, por último, Lucía abrazada a Mercedes, muy pequeña, con los ojos cerrados de felicidad. Detrás de la última foto, una frase escrita a mano. No les guardo rencor. Solo quería que recordaran. Porque a veces, recordar es la única forma de empezar de nuevo. Después de eso, Lucía no volvió. Siguió su camino, con pasos ligeros, el cabello al viento, y el corazón entero. Porque ya no era solo silencio, ni la niña rechazada. Ahora era testigo, guardián de verdades. Y, sobre todo, transformación. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron, como siempre lo hacen. Y la vida siguió su curso. Casas fueron pintadas. Algunas personas se fueron. Otras llegaron. Pero en algún lugar, la historia de una niña callada dejó huellas invisibles y profundas. Porque Lucía no gritó, no azotó puertas, no exigió amor. Simplemente se fue. Y con su silencio, obligó al mundo a escucharla. Muchos aún se preguntan, ¿cómo algo tan pequeño? Una frase dicha por una niña. Una mirada olvidada. Una carta antigua. Puede transformar tantas vidas. Pero la verdad es que
Son justamente esas cosas pequeñas, esas que nadie nota, las que se acumulan y un día explotan en revelaciones. Lucía era una de esas cosas. Un detalle que nadie quiso enfrentar. Un espejo que nadie se atrevió a mirar por demasiado tiempo. Y aún así, ella no se endureció. No se vengó. No permitió que el abandono se convirtiera en veneno. Eligió recordar, guardar y luego liberar. Hoy, tal vez nadie sepa dónde vive Lucía. Quizá cambió de ciudad, de nombre, de historia. Pero algo quedó en la memoria de sus padres, que cada vez que ven una foto vieja, sienten el peso de un amor perdido y el alivio de aún poder sentir algo por él. Quedó en las personas que escucharon su historia y aprendieron que no todo silencio es pasividad, que a veces, callar es resistir, es observar, es cargar con dignidad lo que otros se niegan a ver. Y quedó, sobre todo, en nosotros. Porque esta no es solo la historia de Lucía. Es la historia de tantas voces que nunca fueron escuchadas, de tantas memorias apagadas, de tantas verdades silenciadas, por miedo, vergüenza o cobardía. Y también es un recordatorio de que el silencio puede ser escudo, pero también puede ser puente, puede destruir o sanar. Todo depende de cómo elegimos usarlo. Y a veces no hace falta gritar, hace falta recordar, con el corazón despierto y la memoria viva.